formalmente la bienvenida a todas y a todos a este nuevo encuentro del ciclo Tinta Fresca, este espacio dedicado a hablar con los autores para conocer un poco la trastienda de la obra, cómo la han creado, cómo la han pensado, cómo la han ejecutado, ¿no? Con alguien con el que compartimos ya este espacio, como es Pablo Mauret. Bueno, repaso, reseña biográfica muy breve. Publicó dos colecciones de ensayos, Pablo: El sentido olvidado, ensayos sobre el tacto y la carne viva. También publicó Atlas ilustrado del cuerpo humano y una novela, La migración. Es profesor de literatura inglesa y comparada en Florida State University y colabora con medios de Argentina, Colombia, México, Italia, Alemania y Estados Unidos. Es también guionista cinematográfico y su película Quizá hoy, dirigida por Sergio Corach, compitió en la edición 2017 del Bafisi. Como decíamos, lo hemos tenido acá en este espacio a propósito de su libro ¿Por qué nos creemos los cuentos? Cómo se construye evidencia en la ficción. Es un material importantísimo para lo que viene ahora, ¿no? ¿Por qué yo tengo que creer la ficción, este policial de la línea de oro? Cuando hice el posteo en mis redes, destaqué algo que dijo Alan Pauls, está en la contratapa. Dice que es una gran novela policial, por supuesto, con crímenes, con mutilaciones, bibliofilia, magia negra y la erudición, como corresponde, del autor. El argumento muy sucinto, la contratapa, suelen las contratapas de Anagrama ir un poco más allá cuando cuentan y hacen una breve reseña y una síntesis de las obras. Esto se trata de un profesor de biología que es asesinado en su departamento, acá en Juncal y Salguero, Capital Federal. Se sospecha de un joven albino, un joven taxi boy. Lo investiga el caso la secretaria de la Fiscalía, quien de alguna manera lidera la investigación, la secretaria de la Fiscalía, Silvia Rey, que pese a todo trata de llegar a la verdad y dar con él o los responsables. Esto es un poco una brevísima reseña del argumento. La pregunta más obvia, Pablo, y te doy ahora sí formalmente la bienvenida y el agradecimiento, es: ¿cómo te decidiste primero a escribir esta novela y cómo fue apareciendo la historia, ¿no? ¿Cómo fue de alguna manera ocupando un espacio en vos que te llevó a concretarla y a escribirla? Gracias, Gastón. Y lo primero que quiero decir es que me alegra que estén acá, me alegra que me hayan invitado. Estuve muy a gusto la última vez que los visité, que creo que fue en el 2021, 2021, sí, exactamente. en plena pandemia. Así que me puso muy contento la invitación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nunca pensé que iba a escribir un policial, nunca fui gran lector de policiales, salvo en la infancia tuve una época en que me fanaticé con Sherlock Holmes, me leí todo Sherlock Holmes, pero más allá de eso, no. Sin embargo, en un momento de mi adolescencia se me ocurrió una idea, o el principio de una idea, de lo que podía ser una novela policial y se fue gestando muy lentamente, como al menos en mi caso suele pasar así con los libros. Tienen eh, gestaciones muy lentas, de muchos años pensando ideas, masticándolas, de pronto se agrega otra idea y de pronto me doy cuenta de que podrían ir bien juntas, hasta que un día de pronto parece que está listo para empezar a salir al mundo el libro y ahí es cuando empiezo a escribir. Esto pasó en pandemia, precisamente. Empecé a leer policiales primero y estas ideas que tenía que se habían estado eh, aglomerando a lo largo de, te diría, casi 20 años, o más, 25 años, te diría. De pronto, Te tomás las cosas con calma. sí, Te tomás las cosas. no, pero sobre todo porque en eso tenía estas ideas, pero como no conocía el género, me parecía que no Tiene tenía. sus técnicas y sus estrategias, sí, es verdad, eso es verdad. Sí, también tiene un público muy específico, que lo conoce muy bien, que sabe lo que le gusta, que sabe lo que espera de una novela policial. Es un público exigente o sea, que me lo tomé con mucho respeto, entrar a un género que no conocía demasiado bien. Así que lo primero que hice fue leer mucho policial.
en pandemia, hasta que un día sentí que podía empezar y empezó a salir la novela. Y tenía ciertas ideas, tenía una cierta idea de un cierto esquema, pero fue pasando, como también es mi caso, sucede en general en mi caso con la escritura, las cosas aparecen cuando me siento a escribir, en el proceso de escritura. Tengo ideas, tengo esquemas, pero lo más interesante siempre me pasa cuando estoy sentado escribiendo. Ahí empiezan a salir cosas que yo no me esperaba y así un poco empezaron a nacer los personajes y las relaciones entre los personajes. En fin, así que eso, no, básicamente la larga gestación es lo que más quiero subrayar porque me parece lo más curioso. Te hago dos preguntas que tienen que ver con la técnica y con el formato, con la estructura, ¿no? La primera tiene que ver con esta voz, hay una voz, está en tercera escrito, y hay una voz omnipresente que se presta esa voz a describir la intimidad de cada personaje. Por supuesto que esa voz se posa más sobre la protagonista, o una de las protagonistas, que es Silvia Rey, pero no esencialmente se queda con Silvia, sino que va y presta esa voz también reposa sobre el albino, Copito, o la víctima, Doliner o Doliner. ¿Por qué decidiste contarlo de esa manera? Con esa voz que a veces cuenta cosas que tiene que estar presente de algún lado, ser testigo de algún lado para poder narrar cuestiones tan íntimas como lo que hace la privacidad de una persona, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la respuesta anterior, no fue muy planeado eso, fue sucediendo. Pero después, cuando lo pensaba, se me ocurrió que quizás una de las influencias más grandes en la novela esta es un policial que no es novela, sino película, que es Chinatown, Mm, Roman Polanski, que para mí es un policial perfecto. Y la característica más sobresaliente para mí de Chinatown es que uno está como si fuese posado sobre el hombro del protagonista toda la película. No hay una sola escena en la cual no esté el protagonista. Estamos siempre con él como espectadores. Vemos lo que él ve, sabemos lo que él sabe. Y hay un poco de eso en la novela, pero, digamos, interrumpido con momentos. El ingrediente, digamos, que no tiene Chinatown es que hay algunos momentos dispersos por ahí eh, de episodios, cosas que ella no ve y que nosotros sí vemos como espectadores. Es decir, que sabemos más que ella. Casi en todo momento sabemos un poquito más que ella, incluso desde el comienzo. Entonces me interesaba este doble movimiento, estar por un lado muy cerca de ella y a la vez saber un par de cosas que ella no sabe, que al fin de cuentas van a ser las que le den un poco de resolución a la trama. Esas cosas que el espectador sabe y ella no. Cuando termina la novela, eh, para nosotros como lectores se resuelve. Para ella, la protagonista, no se resuelve el caso. Si bien tampoco quiero contar demasiado, no no sé si cuentes el... no voy a no contar el cuentes... final, pero digamos, el lector siempre sabe un poquitito más que la Sí. protagonista. Sin embargo, está muy cerca de ella. Como lectores sabemos, es verdad, ese recurso lo utilizaste y lo utilizaste muy bien porque como, no sé si como lector de policiales, pero también uno mezcla ahora el consumo de series policiales en las plataformas. Hay un ingrediente que me imagino que habrá sido, esto lo intuyo, vos lo dirás, sos el autor de la obra, que habrá sido como una presión extra, ¿no? Que es la generar una especie de tensión permanente que haga que la historia no decaiga, que genere en el lector la necesidad de dar vuelta a la página o de saber si dos o tres líneas más adelante se devela esta porción de misterio, porque hay un misterio que se tiene que ir develando de a poquito, de a fragmentos. ¿Cómo trabajaste eso? Que habitualmente quien consume cuestiones, obras de policiales, tiene que ir dosificando ese misterio porque, bueno, es algo que mantiene la atención, ¿no? Y que como lector uno
Es lo que te permite seguir leyendo. Te diría dos cosas. Por un lado, habiendo leído, una vez que, digamos, dejé de leer y me puse a escribir un policial, dejé de leer policiales y me puse a escribir, una de las cosas que sabía, más allá de toda duda, es que qué quería evitar, qué pasos eh, quería evitar o saltearme, que son, algunos son muy típicos en el policial. Uno, y quizás el que más quise evitar, es esa idea de que un policial es un rompecabezas y de que cada cosa que pasa tiene cierta incidencia en la resolución del caso. Entonces, si vos es un cenicero en un momento, bueno, algo va a tener que decirnos sobre el crimen ese cenicero. No sé por qué pensé en un cenicero, que estás acordándome de Susana Jiménez, ¿no? Era la del No, cenicero. porque por ahí por Cenicero. el suboficial había dejado de fumar, digo, ¿no? Comía Bueno, ahí está, sí, los caramelos de, comía los media hora. caramelos media hora. Entonces, eso no me gusta de los policiales. Cuando el policial rompecabezas me aburre. Saber ya de entrada que si aparece algo, ese algo va a tener que decirnos. Entonces, por eso hay mucha insistencia en conversaciones que no tienen nada que ver con el caso, Sí. momentos entre la protagonista y su papá. Entonces, eso me, me permitió a mí como escritor y como lector de la propia novela, porque no escribiría nada que no leería yo. O sea, si yo me estoy aburriendo, sé que el lector se está aburriendo. Me permitió ir manejando un poco el ritmo, porque esos momentos, más que ser momentos muertos, son para mí los momentos que más placer me dio escribir, los momentos que no tienen nada que ver con la trama, conversaciones, digresiones, reflexiones, etcétera. Eso por un lado respecto del ritmo. Y lo otro es que eh, mi primera novela, La Migración, me tomó mucho tiempo. Escribí me tomó más o menos 5 años de mucho trabajo, de manera muy obsesiva, y me propuse escribir una novela rápido, ¿sabes? Ir siempre para adelante, lo que llaman la fuga hacia adelante. Mm. Escribir un capítulo y no volver a leer para atrás, escribir el siguiente y el siguiente y el siguiente, y una vez que terminé el manuscrito, sí, volví, lo toqué, corregí, etcétera. Pero creo que esa, esa carrera vertiginosa que fue la escritura, que fue muy rápida, se transmitió en el ritmo de la novela. Creo mucho también en esa reciprocidad entre el que escribe y el que lee, y, y creo que si el escritor está compenetrado con lo que está escribiendo, es muy probable que encuentre lectores que se compenetren con eso con eso que escribió. Obviamente no le va a gustar a todo el mundo un libro nunca, pero si uno está realmente metido en lo que está escribiendo y metido en la trama y compenetrado, por usar esta palabra, entonces eso se va a transmitir en algunos lectores. No, y Entonces, como, confío mucho en esa ley de reciprocidad. con esa, como experiencia de lectura de tu novela, te puedo asegurar que es muy dinámica y que una novela, un texto difícil de soltar. Creo que también ayuda, y esto ya te preguntaba también por la estructura, que está fraccionado en 38 capítulos, lo cual le da ya de por sí, ¿no? Un dinamismo, capítulos relativamente breves o cortos, con sí, una extensión similar, salvo algún que otro capítulo donde vas a contar la historia de este africano, este brujo africano. Ahí te permitís una digresión en la extensión, ¿no? Pero si no, hay como una estructura bastante reconocible en todos los capítulos de X cantidad eh, eh, de situaciones, de escenas, de diálogos y de cantidad de páginas. Esto fue trabajo tuyo, trabajo con la editora, cómo trabajaste esto y si responde a esto que comentabas recién, ¿no? La búsqueda de darle cierto dinamismo y cierta facilidad para la compenetración de la lectura, ¿no? De los hipotéticos lectores. Sí, fue también es bastante típico en el género policial, lo de los capítulos cortos, pero fue también una reacción a la novela que había escrito antes, ¿no? Como dije, la novela anterior me tomó muchos años
y tenía capítulos largos. Entonces dije, esta va a tener capítulos cortos, cortos para leer, digamos, en 10 minutos, ¿no? No sé cuánto puede tomar, no se me ocurre ahora, pero eh, para darle un ritmo distinto. Y también porque en general escribía un capítulo por día. Algunos capítulos me llevaron un poco más, pero escribí un capítulo un día, al día siguiente el capítulo siguiente, al día siguiente el sucesivo y así. O sea que sí, fue toda una cuestión de ritmos, sí. Hay una persona que está tosiendo y le voy a pedir la amabilidad que se mutee, ¿no? Para tratar de que esto salga lo más prolijo posible. Hay un, hay un proceso de, los desenlaces suelen ser, o por lo menos se pretende que haya, que se busque descolocar al lector, o si es una serie, al televidente, un factor sorpresa, una originalidad en los responsables del crimen, algo, un giro. Esto fue una presión, lo buscaste, entendés que tu novela lo tiene este elemento sorpresivo del desenlace o no, o transcurre teniendo en cuenta lo que ya dijiste, ¿no? Los lectores sabemos mucho más que la persona que está llevando a cabo la investigación. Sí, me parecía que tenía que tener algún momento medio un clímax, una vuelta de tuerca, una revelación, Eso te una... generó presión porque encontrar ese punto del desenlace que sorprenda, no, capaz que en tu caso surgió así fácilmente, pero me imagino que quizás eso te llevó más tiempo, elucubrar, bueno, ¿cuál sería ese factor sorpresivo del final? ¿Sabes qué? No, mira, te digo que no me acuerdo exactamente cómo pasó, ni cuánto tiempo me tomó. En un momento, el ritmo mismo de la novela me llevó a un lugar donde, donde resultó evidente que había que hacer una gran revelación, que era el momento, casi hacia el final. No tenía que ser el final mismo de la novela, pero un poco antes del final tenía que haber una gran revelación y a la vez tenía que ser algo que el lector reconociera inmediatamente, que tuviese ya indicios para darse cuenta solo de lo que estaba pasando. Pero como te decía antes, muchas de estas cosas fueron bastante del momento, bastante intuitivas y después emprolijadas. Y tiene que ver, creo que, con el hecho de que me encerré a escribir esto y estaba 100% en ese mundo durante el tiempo que llevó la escritura. Ahí, bueno, después, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te encerraste? Porque eso no es una novela corta también, ¿no? Es una novela de 260 páginas. Me encerré, unas veces- creo que fueron como... La primera versión me imagino habrá sido más extensa, ¿no? Y después habrá No, venido, no, de ¿no? hecho la primera versión era más corta, después le agregué un capítulo. En la corrección me di cuenta que faltaba una pieza ahí. Pero habrá sido un mes y medio, 6 semanas. 6 semanas. Sí, Ah, muy veloz. Casi un capítulo por día, o sea, trabajaste sábado y domingo incluso. sí, todos los días, sí. Y por eso creo que fue un experimento, ¿no? Fue un experimento, nunca había hecho algo así. Y después lo hiciste circular a gente amiga, lectores. Claro, lo circulé entre mis lectores de confianza, que son muy pocos, pero siempre hay que tener, ¿no? Un par de, Mm. 2 o 3 personas de mucha confianza. Eh, y, y todos coincidieron que el ritmo estaba muy bien, que te enganchaba, que te atrapaba, que era lo que más me importaba a mí en ese momento. Así que bueno, a partir de ahí empecé a emprolijar. Vos ahí en el libro ¿Por qué nos creemos los cuentos? Bueno, le comento a la gente que teoriza sobre la forma en que se construye la evidencia en la ficción, ¿no? Por supuesto que saqué algún que otro elemento de ese libro, de ese texto, y básicamente porque, decime vos si hago una correcta lectura o no,
estás planteando al lector o nos propones a nosotros como lectores en una posición activa, ¿no? Como un lector que más que lector es un testigo de lo que va sucediendo, un testigo que no puede declarar. Este es un elemento pretendidamente buscado y por qué lo agregaste así, de una manera tan notoria en tu novela. Sí, creo que el lector es parte fundamental de un texto. Por eso es que un texto son millones de textos posibles. Cada lector hace el texto. Me parece que eso es así, porque cada lector se compenetra a su manera, proyecta emociones a su manera, hace distintas conexiones, conexiones con otros libros que leyó, otras películas que vio, cosas que le pasaron en su vida, cosas que le contaron. Es decir, cada uno tiene su universo que entra en contacto con el texto y bueno, de ahí se explica que un texto nos enganche, nos atrape, nos aburra, nos angustie, etcétera. Todas las cosas que nos pueden pasar. Eh, Leyendo un texto. Y la idea sí, la idea es un testigo porque está comprometido. El testigo no es un simple observador, el testigo tiene una carga jurídica. Es decir, si uno es testigo de un crimen, no puede decir, no, prefiero no hablar de eso. No, tiene que comparecer ante la justicia y decir lo que tiene que decir. Es decir, la instancia de ser testigo te compromete legalmente con la situación. En este caso, en la lectura, obviamente no es una cuestión legal, pero uno está de alguna manera comprometido con lo que está pasando y es parte de lo que está pasando, no es un observador pasivo simplemente. Y en esta novela, un poco lo que pasa es eso, porque al final es el lector el que sabe más que nadie. Mm. Hay un elemento interesante que es el tema del morbo. Hay un elemento ahí con el tema de las mutilaciones y también los personajes, las rarezas de los personajes. El propio profesor, una vida apática, estructurada, pero que aparece así en los primeros capítulos, pero después, cuando la investigación se profundiza, tiene otra dimensión, ese hombre, ¿no? Que pelea con otro científico de Hungría, que trata de cobijar a este albino, el propio albino, la historia familiar, la enana, la amiga. ¿Por qué esta dimensión de estos personajes que de alguna manera son fascinantes, ¿no? Por lo extraño y también por cómo se comportan. Quizás un poco como es una novela de contrastes, ¿no? El contraste entre un mundo que es lo menos exótico que se me puede imaginar para mí, Buenos Aires en el año 99, que es la Buenos Aires en la que yo vivía. Eso también. Ah, Ya, por qué en el año 99 situaste toda la historia? porque yo todavía vivía en Buenos Aires, era mi ciudad, mi mundo, mi hábitat natural, la conocía, bueno, obviamente no toda la ciudad, porque es una ciudad muy grande, pero mi mundo era ese. Entonces, y el primer germen que contaba al principio de esta novela surgió en esos años, en los fines de los años 90. Así que inmediatamente me fui para ahí, como también fue una cosa muy intuitiva al principio. Pero creo que me gustaba el contraste en este mundo que es lo menos exótico que hay, al menos para mí, y nada menos exótico que Buenos Aires en el año 90, era mi vida cotidiana, estos personajes exóticos. O sea, mezclar lo totalmente habitual, totalmente familiar, que era esa ciudad, ese escenario, con estos personajes exóticos. Y también imaginar una Buenos Aires así, una ciudad eh, llena de gente muy rara. Gente de la que por ahí uno jamás se percata, no sabe que están ahí, pero están ahí. Y están ahí llevando sus vidas excéntricas, extrañas. Es una novela también de personajes que son bastante periféricos, incluso la protagonista Silvia Rey eh, es medio sapo de otro pozo en la fiscalía, si bien hace muy bien su trabajo, se lleva bien con la gente, pero Sí. es más bien contemplativa, sigue mucho sus teorías, a veces se equivoca, y medio que la toman de punto por esto. Entonces, todos los personajes de alguna manera son un poco eh, excéntricos en sus propios mundos, ¿no?
Y también el vínculo increíble que tiene ella con su papá. Te pregunto si está basado en alguna historia personal, si tenés alguna historia, alguna referencia entre un padre y una hija o un padre y un hijo, esta particularidad, además, el léxico interno que tienen con la duquesa, la tricota, lo azaroso de a veces encontrar indicios que se repitan, me pareció original, muy original, por eso te quería consultar si está basado en alguna historia que conozcas, parecida a esa. No, no te podría decir que está basado directamente en nada, pero por alguna razón me parece algo muy, como muy, también muy típico de, o sea, típico, en cualquier lugar puede haber un padre y una hija que tengan una relación así, no quiero decir eso, Sí, pero pero desayunan todos los días y tienen un universo muy propio, claro, muy sí, como profundo. una situación muy porteña, la hija que desayuna con el papá en el bar todos los días, y están y ni siquiera están en un barrio que es su barrio, pues ellos se mudaron, él se mudó ahí para estar cerca de ella y ella ya no vive ahí porque se separó, pero siguen encontrándose en este bar totalmente insignificante, digamos, que no es ni muy lindo, ni el café es muy bueno, ni nada, pero bueno, les quedaba bien ese bar. Eh, nada, como una situación muy porteña, me pareció. Y también me gustaba que fuese un personaje, el de Silvia Rey. Esa es otra cosa que me molesta de muchos policiales. El protagonista, detective, investigador, lo que sea, eh, torturado, Mm. alcohólico, con traumas terribles del pasado, que tienen... no me interesaba eso, quería que fuese una persona que tuvo una vida bastante privilegiada, que creció en un buen barrio, que se llevó bien con el papá y la mamá siempre, que se lleva muy bien con su papá, que se ven todos los días, y esa, digamos, esa normalidad tiene la contracara, el contraste en el trabajo a veces muy siniestro, que es el trabajo de un fiscal, de una persona que trabaja en una fiscalía. Eso está bastante... Aunque eh, a la fiscal la mostrás poco, su vida sí, la privada. fiscal aparece poco, porque bueno, el fiscal se me... Esto sí estudié bastante y hablé mucho con una fiscal eh, federal que trabaja en Buenos Aires, ahí en dos fiscalías, de hecho, está a cargo de dos fiscalías. Esta mujer, hablé mucho con ella porque no conocía ese mundo, para nada, es un Claro. mundo, uno está también acostumbrado al policial anglosajón, donde tenés al policía o al investigador privado que lleva a cargo la investigación. En Argentina, el fiscal y el juez Sí, sí. están a cargo de una investigación, le dan órdenes a la policía. Entonces, me interesaba explorar todo ese mundo, las relaciones entre la fiscalía y la policía. Y bueno, es un trabajo que a veces es muy duro, muy terrible, y ella es una persona, entre comillas, normal, no es adicta, no le pasaron cosas espantosas en su vida, simplemente lidia a diario con el horror cotidiano del crimen. Te pregunto por el albinismo. Hablabas recién que, bueno, para indagar y profundizar un poco en los contenidos, hablaste con una fiscal, investigaste, te interiorizaste. También hay como un campo académico que se desarrolla lateralmente, pero desarrollás un campo académico, un desarrollo cuasi científico vinculado al albinismo, a los albinos. Eso, ¿cómo desarrollaste esa investigación? Es parte de lo que contás, son registros bibliográficos en serio. Hay algunas cosas, está basado en algunas teorías que existieron, después hay mucha fantasía también, pero un día leyendo un libro sobre teratología, que es la ciencia que estudia lo monstruoso, me di con esta teoría obsoleta del albinismo, una teoría de Linneo. Linneo, el Sí, gran, eso es cierto entonces. sí, el gran taxonomista Linneo, que es el que inventa el término Homo sapiens en el siglo XVIII. Él decía que había dos clases de Homo sapiens. Estaba el Homo sapiens diurnus, que somos nosotros, que digamos, vive de día y duerme de noche y cultiva la tierra y tiene ganado, etcétera. Y estaba
otro tipo de, no, existía otro tipo de Homo sapiens, que era el Homo sapiens nocturnus, que una especie de murciélago humano, ¿no? Vive en cavernas, sale de noche a buscar comida y duerme durante el día. Y esta idea de que quizás los albinos sean descendientes de la línea genética de el Homo sapiens nocturnus. Una teoría obviamente descabellada, ¿no? Que no tiene ningún asidero de realidad, pero cuando leí sobre esto me pareció muy interesante y muy divertido y lo anoté. Y quedó ahí y se fue. Ahí, esto es el proceso que te digo de esta larga, larguísima gestación de la novela. Es un poco la idea troncal de, del científico, por supuesto, del profesor, por supuesto, pero digo, de la novela. Me pareció absolutamente original esa teoría. Sí, sí, juega un rol muy importante y sobre todo en el personaje del albino como especie de punto de fuga de toda la novela, ¿no? Todo gira en torno a él y él aparece muy poco. Y Silvia Rey compra a morir esa teoría. Sí. Por lo menos la fascina, siente fascinación por eso. Y Silvia Rey tiene mucha curiosidad intelectual y bueno, estas cosas le encantan. Ahora voy a abrir el micrófono a la gente que quiera preguntarte, que quiera participar. No sé, vale, si hay ya preguntas en el chat. Te hago la última y después, ¿la leyó algún albino a tu novela? ¿La leyó alguien? ¿Tuviste alguna devolución? No, que yo sepa, no. Viste, son muy raros. Hay muy pocos albinos. Sí, hay muy poco. Sí, de hecho el otro día me topé con dos, creo que eran hermanas, parecían hermanas, albinas, pero no, es muy raro encontrarse con albinos. No sé, no me acuerdo ahora mismo cuántos nacimientos de albinos hay en promedio, etcétera, pero no, que yo sepa no, por ahora no. Esta localidad de La Rioja que vos mencionás, de donde es Copito, que tiene al parecer la mayor densidad o promedio porcentaje de albinos, ¿existe? ¿Esto es cierto? Hay una O, localidad en La Rioja que tiene una gran densidad de albinos que existe, que se llama Aicuña. En la novela el nombre es ficticio, pero hay una ciudad, un pueblo, se llama Aicuña en La Rioja, que sí, donde hay muchísimos albinos. habría que llevar la novela a ver Aicuña, sí. qué repercusión tiene. Me Me, genera me- mucha cosa. sospecho que no les simpatizaría mucho. ¿No? Sí. Sospecho. Y la brujería muti también es un elemento de la realidad que utilizan, ¿sí? Sí, eso es verdad, eso es un drama en muchos países de África Central. Utilizan huesos de albinos, partes del cuerpo de albinos en magia negra. Sí, eso pasa de verdad. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, había una pregunta, me dice Valeria, no sé si la querés leer vos, Valeria, o la busco acá en el chat. Acá estoy yo, es una pregunta de Ángel que dice, ¿le gustaría al autor continuar con una saga partiendo del impacto que tenga la novela de este género? Sí, en principio sí. Me encariñé mucho con el personaje de Silvia Rey y creo que podría tener nuevas aventuras, sin duda. Ahí no sé si alguien quiere levantar la mano, como siempre, acá preguntan, le damos lugar a... No sé si me desconfigura un poco la computadora. Eh, Te comento qué repercusión, porque esto ya salió, por lo menos la versión que me llegó a mí tiene 12 ediciones. Te pregunto qué impacto, qué repercusión, qué devolución has tenido en líneas generales de esta novela, Pablo. Mira, justo hoy mismo me escribió la fiscal, mi amiga la fiscal, me dijo que, bueno, yo le regalé un ejemplar, obviamente, le llevé un ejemplar de agradecimiento y todo. Se le olvidó en su casa de vacaciones y Mm. estuvo dando vueltas por Buenos Aires buscando para comprar otro y le dijeron que estaba agotada, finalmente lo encontró en un lugar, o sea que por ella me enteré hoy eh, que se vende, pero Se vende mucho, se no vende, saben sé, mucho. no sé más que no tengo ningún dato más que ese. Mira, acá Anagrama lo sacó como novedad en el mes de febrero y cuando me lo acercó, que fue en el mes de marzo, ya era segunda edición. Ah, Eso mira, es no, un mira, dato. me estoy enterando ahora por vos.
no, se está moviendo mucho y la verdad que tiene muy buena, pero una cosa de lo que uno ve, el autor siempre recibe otro tipo de repercusiones. Ahí Sí, está, hubo mucha prensa, hubo bastantes notas, entrevistas y esas cosas. Pero eso a veces no se transmite en ventas, en público, ¿eh? A veces hay libros que tienen mucha prensa y muy poco público. sí. Este parece que los segundos sí se está cumpliendo, así que bienvenido. Vamos con Magdalena, ahí levantó la mano. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola Gastón, tanto tiempo, buenas ¿Cómo tardes a todos. estás? Me estoy encantada con el género porque es mi preferido, pero a decir verdad no suelo leer mucho argentino. He estado leyendo, como vos decías, anglosajón y ahora nórdico por todos los costados. Y bueno, es una novedad que hay que aprovechar. Pregunto, porque es una deuda que tengo yo conmigo misma. ¿Cómo empezaste? Porque vos dijiste que tenías unas ideas hace mucho tiempo sueltas. ¿Qué es primero? ¿La trama lleva a los personajes o vos tenés unos personajes ahí sueltos que no saben en cómo enredarse y arman la trama? Quiero saber ese punto que incide en el, digamos, te pones y agarras la lapicera, por decir una manera. Em, es muy buena pregunta, gracias. Mira, yo también conozco mucho mejor el policial anglosajón y nórdico, un poco menos, pero también leí bastante que, que el policial argentino, español, digamos, en español. Pero es difícil de responder porque, ya te digo, tuvo una gestación tan larga esta novela. De pronto apareció un albino y la teoría de los albinos. Y por alguna razón se juntó con la idea original, que era esta situación muy siniestra en un colectivo, que es el primer capítulo, que fue la idea original. Como que se fueron juntando estas impresiones, estas ideas, eh, y de pronto apareció un personaje que tenía que ser un personaje de la fiscalía para mí, precisamente porque iba a ser un policial muy argentino. Entonces no iba a ser un policía el principal protagonista. Y bueno, se fue como armando todo por separado y cuando empecé a escribir se empezó a juntar y ahí empezó a pasar algo orgánico, que los personajes empezaron a marcar la trama y a la vez la trama marcando a los personajes y se mezcló todo. Pero Bien, te diría que hubo mucho más creación en el proceso mismo de escritura que en la planificación. perfecto. Gracias, Magdalena. Pero sí planificaste antes algo. Hiciste un Sí, sí, esquema, sí, tenía ideas, sobre todo el qué tema de los cosa. tiempos, cronogramas. Eh, Bárbaro. sí. Muchísimas gracias. A usted, Magdalena. Ahí hace una pregunta en el chat, Marian Benítez. Dice, yo quisiera saber si los nombres de los personajes surgen a partir de las características de los mismos o si primero aparece ese nombre y en torno a él se construye el personaje. Es un tema lo de los nombres. Ujú. Los nombres en general surgen de nombres, apellidos que por alguna razón me dan vueltas por la cabeza. O sea, tiene que estar, yo creo que para que resulte, para que sea efectivo un nombre de ficción, tiene que tener algún asidero en la realidad. No es que todos los nombres tienen un asidero en la realidad, pero digo en la realidad del autor. Eh, Ujú. entonces no es simplemente agarrar las páginas amarillas, no, las otras, las páginas. Ya no existe más la La guía. guía, la guía telefónica, decís. Claro, no es agarrar la guía telefónica y buscar un nombre al azar, tiene que surgir el nombre de alguna manera natural. Esto por ahí suena a pensamiento mágico, pero para mí al menos funciona un poco así. De pronto aparece un nombre. Y contanos Y cómo surge Doliner o Doliner y Silvia Rey, al menos esos dos. ¿Te acordás cómo fue el proceso? Silvia Rey realmente no sé cómo surgió, pero surgió y me pareció que estaba bien. Y
Doliner, que en realidad, o sea, obviamente conocen a Alejandro Dolina. Sí. Ah, mira. Es el mismo apellido, es un apellido alemán, pero en alemán se pronuncia Doliners, en alemán se pronuncia Dolina, Dolina. O sea que la familia de Alejandro Dolina habrá llegado al puerto y habrá dicho Dolina y le pusieron Dolina en vez de Doliner, pero Doliner existe también. Y en el momento en que escribí la novela, uno de mis hermanos estaba restaurando una casa que había comprado toda destruida y tenía un arquitecto Doliner y siempre hablaba de este Doliner y Mm. quedó Doliner, sí. Quedó ahí Hay un atrapado. Doliner dando vueltas por ahí, hay un arquitecto Doliner en Buenos Aires. Porque no es un apellido tan común. No, Y, y el profesor, ¿por qué de biología? O sea, ¿tuviste alguna experiencia? ¿Recordaste algún profesor de tu colegio, de tu formación? no, creo que de biología, sobre todo porque tenía, eh, lo que guió ahí la necesidad fue la teoría del albinismo y estos temas. Entonces iba a ser un profesor de biología, pero no refiere a ningún profesor que yo haya conocido, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, quiere charlar. A ver, Yo hay un quería, comentario. Sí. ¿Quién habla? No lo yo a ver. yo, Gustavo, Ah, Ángel Ángel Gustavo, Gustavo Cabrera. Sí, ¿qué tal, Ángel? muy bien. Quisiera hacerle una pregunta al escritor Pablo. Eh, yo soy venezolano y como tú eres una persona experimentada pues, en la construcción de la novela y veo que tienes un buen currículum, digamos un currículum de trabajo, pues, como un autor. Eh, 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 ¿Cómo es es decir, hay una afirmación de algunos escritores venezolanos que señalan que al, al lector, o sea, que para la literatura no le interesa la mera realidad cotidiana, ¿no? Sino que tiene que llevarla a una construcción de índole ficcional, digamos así, que supere muchas veces la propia realidad, ¿no? ¿Te ha pasado eso a ti en la construcción de tu personaje, en el desarrollo de la trama? Digamos, esa inquietud que yo tengo. Sí, es una discusión antiquísima, ¿no? Si el arte supera la vida cotidiana o no. Para mí son dos dimensiones totalmente separadas, la dimensión ficticia y la dimensión real. Sin embargo, la dimensión de la ficción se nutre, se alimenta y se construye con ladrillos que están modelados en la realidad. Eh, lo que pasa es que, claro, se transfiguran, ¿no es cierto? Se vuelven otra cosa. Por algo es que nos puede encantar el policial y leer sobre crímenes horrorosos, pero si llegásemos a ver por la calle una persona acuchilla a otra, parecería totalmente un horror absoluto, ¿no? Por ahí nos desmayaríamos, no nos daría ningún tipo de placer. Sin embargo, podemos sentir mucho placer, cierto tipo de placer. Hay gente a la que no le gusta el género policial, no le gusta el terror, pero mucha otra a la que sí. Pero eso explica para mí el goce en el horror ficticio, el hecho de que son dos dimensiones totalmente separadas. Por eso es que para mí digamos, no, es una dimensión que está fuera también de la ética, es una dimensión que se sostiene en sí misma la ficción. No es buena ni mala, funciona, es efectiva o no lo es. Eh, por eso también me parece tan absurdo juzgar moralmente una ficción, eh, porque precisamente está en otra dimensión. La moral existe en la dimensión de la vida cotidiana, de la acción, ¿no? Ahí en tu Gracias, libro, gracias. gracias a usted, Gustavo. Ahí en tu libro, Pablo, ¿por qué nos creemos los cuentos? Vos definías al ser humano como anfibio, que podía tranquilamente, no sé
podía tranquilamente el ser humano en esta condición habitar dos mundos simultáneamente, sin ningún tipo de conflicto, ¿no? El ficcional y el de la realidad. Vos decís que tenemos esa condición de, más allá de prestarnos al pacto que nos propone la ficción, en ningún momento confundir esos dos mundos, que podemos Sí, cohabitarlos. sí, tal cual. En ningún momento ningún lector confunde los dos mundos. O sea, Don Quijote confunde los dos mundos. Pero bueno, precisamente por eso es un gran argumento de una novela. Pero ningún lector confunde los dos mundos. Todo lector sabe que esto es ficción y esto es realidad. Eso no implica que no sienta cosas por la ficción, que la ficción no la haga llorar, no la haga pensar en su vida, no le produzca miedo, etcétera. Emociones muy verdaderas. La ficción es verdadera, es ficticia pero verdadera. Y los seres humanos, tenemos la capacidad de estar en esos dos mundos a la vez. Y estamos leyendo un libro y está iluminando algunos aspectos de nuestras vidas o trayendo recuerdos y a la vez entendemos perfectamente que es un libro y que no es la vida. Ahí pregunta Bernardo Suárez en el chat, dice, ¿qué autores del género policial leíste o te significaron como influencia? Leí muchos, pero creo que los que más me influenciaron, los que más me impactaron, diría, no se influenciaron. Los que más me impactaron fueron Raymond Chandler, Patricia Highsmith, una autora inglesa que se llama Ruth Rendell, excelente, que recomiendo mucho. Voy a escribir el nombre acá, así lo tienen. La recomiendo, realmente excelente. Y te escribió muchas novelas. Ruth Rendell. Em, bueno, los clásicos, Hammett. Una novela buenísima, una de las mejores que leí, se llama La Máscara de Dimitrios, y el autor se llama Eric Ambler, que hace algo muy raro porque hay dos grandes subdivisiones en el policial, ¿no? Está el policial de gabinete, digamos, limpio y más para toda la familia, que sería la Agatha Christie, ¿no? Que hay un crimen, sí, pero no hay mucha sordidez, no hay mucho morbo, no hay mucha oscuridad. Y se resuelve todo y el mundo vuelve a la Ahí, ahí- normalidad. Y está el ahí está policía negro. claro, ahí está el ingenio del detective, ¿no? Del que investiga. Claro, es todo cuestión de ingenio. De alguna manera los policiales que le gustaban más a Borges van por ese lado, el policial metafísico, es más limpio, más Ujú. pulcro. Y después está el policial negro, que es más sucio, que lidia con los bajos fondos de la sociedad. Los protagonistas son antihéroes, alcohólicos, borrachos, violentos, etc. Eric Ambler, en esta novela que se llama La Máscara de Dimitrios, mezcla los dos, porque se trata sobre un escritor de estos policiales pulcros que se ve involucrado en un policial real, y lo que dice, a fin de cuentas, el crimen en la vida real es negro, es sucio, es sórdido. Así que es una novela muy buena, muy buena. Pregunta Marcelo López Marán. Dice, ¿usás música como disparador de tramas? Si es así, ¿qué género? Dice, el rock es un buen disparador para mí. Eh, Pero, no, a veces cuando estoy editando, no cuando estoy escribiendo, cuando estoy editando escucho música que me mete como en un ritmo, pero tiene que ser música sin letra, eh, que me da un ¿y poco... algún otro elemento que utilices? Quizás no es la música, pero por ahí te motivás o te inspirás con otras cosas. No. No, no, que salir a correr, ahí Ah, sí, trabaja la cabeza mientras corres. esas endorfinas. Mm. Aparece la música un poco en La Niña de Oro, hay al menos dos canciones que son muy importantes en la novela, pero porque bueno, porque son importantes para los protagonistas, pero no porque hayan sido importantes en el proceso de creación. Pregunta de nuevo Magdalena en el chat, ¿por qué un policial ahora y no otro género, como una, no sé, una novela romántica? Eh, bueno, me, de los grandes géneros de la literatura de los últimos 200 años es el que más me atrae, el policial, porque
se mete con uno de los temas que para mí, uno de los, no solo uno de los grandes temas del ser humano, pero uno de los grandes temas que siempre me interesaron, que es el tema del mal, el problema del mal. ¿Qué es el mal? ¿Tiene existencia más allá de las personas? ¿Por qué sucede el mal? ¿Por qué de pronto alguien mata a alguien? Es un tema que me parece fascinante y creo que es el gran tema del género policial. Digamos que me interesa Ah, más el mal que el amor. Está hecha la pregunta, la has formulado en esta novela y se arrojan alguna respuesta, ¿no? Carrucci, el suboficial, bueno, no le encuentra racionalidad, ¿no? Pero esta pregunta tuya está puesta, el autor lo Sí, puso acá en La Niña de Oro. sí, 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 hay una discusión entre la protagonista y el policía sobre por qué alguien mata a alguien. Ninguno de los dos están de acuerdo en que no se acostumbran a que la gente se mate. Les parece algo siempre, siempre muy, muy choqueante. Y se preguntan, sí, ¿por qué? Y ¿Por qué de y tu pronto alguien mata posición a está alguien? más, y No, tu y la posición está más conclusión, cerca de la secretaria o del policía, tu opinión personal. mi opinión personal está un poco más cerca de la del policía. Creo que en la gran mayoría de los casos, enorme mayoría, abrumadora, es algo que no es planificado. Digamos, el crimen premeditado es el más raro en, en los anales de la justicia. Sucede, obviamente que sucede, pero es mucho más común el homicidio ocasional. Digamos. Dos personas se pelean y uno mata a otra, una persona va a lo del otro y termina robando y matándolo, pero por ahí no lo estaba planeando, por ahí simplemente quería robar, en fin. Sucede y para mí por eso es mucho más fascinante y más misterioso, porque ¿qué pasa en ese instante en que la persona aprieta el gatillo o tira el cuchillazo o ahorca hasta matar? ¿Qué pasa en ese momento? Ahí es el tema del origen del mal y para mí no tiene respuesta, eso es un gran misterio. Las novelas policiales suelen tener después un correlato en pantalla, en cine, en series. ¿Te imaginás a La Niña de Oro así, como parte de una película, como en una serie, en formato serie, ahora en streaming? ¿Te gustaría? Creo que sí, creo que podría, creo que daría, habría que ver bien la adaptación, tendría que cambiar muchas cosas. No sé si sería mejor una serie o una película, pero creo que estaría bueno, sí. Vos que has tenido la experiencia también como guionista de cine, ¿qué adaptarías? ¿Cómo la adaptarías? Me imagino que además, si no participás del guión, vas a querer por lo menos que te consulten y que ser parte por lo menos de la versión final, ¿no? Bueno, es un tema ese, porque si uno se quiere meter en la escritura del guión, algunos escritores prefieren vender los derechos y desentenderse por completo. Y otros quieren estar muy involucrados. La verdad que no sé, si bien sí he escrito guión, nunca escribí una serie, tendría que pensarlo. No sé cómo adaptaría La Niña de Oro, pero creo que sí, sin duda se podría adaptar. Pero te gustaría que la adapte otro, tendrías que soltar a tu Sí, creación, claro, tendrías que hay que equilibrarlo. soltar totalmente, sí, hay que desentenderse, que hagan lo que quieran. Es Y difícil basta. eso, ¿eh? Sí, es difícil. Pero bueno, el libro, para el que lo quiera, siempre va a estar ahí. ¿Alguien más pregunta? Ya estamos casi en el cierre. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más a Pablo, alguna reflexión en el chat o directamente abrir el micrófono y hablar con él, con el autor, ¿no? Bueno, ya que nadie habla, yo simplemente agradecer, me encantó este encuentro, es la primera vez que participo de algo así y me pareció súper interesante. Y respecto a los comentarios que has hecho de tus formas de escribir, tu inspiración y todo eso, me siento muy identificada porque, bueno, me ha pasado muchas veces las mismas cosas. Te pregunté lo de los nombres porque a mí me ha pasado de tener por 3 años el nombre. Yo sé cómo es el personaje, pero no tenía todavía la historia, hasta que la encontré.
Pero bueno, muchas gracias por este encuentro. Gracias a todos. Gracias a vos. Gracias, Mariam. Bueno, entonces cerramos. Te agradezco, Pablo, de nuevo, la amabilidad, como siempre. Un placer hablar y leerte. Segundo libro. Sos el único autor en estos casi 4 años y medio que llevamos de ciclo de Tinta Fresca que repetimos. El único con el que hemos charlado 2 veces por 2 obras distintas. Un honor, Así muchas que, gracias y todas las veces que quieran. gracias, Pablo. Gracias a todas y a todos por estar y bueno, nos reencontraremos seguramente en otro Zoom, en otra actividad que proponga la Fundación La Balandra. Chau, chau, cuídense. Buen Chao, fin de hasta pronto. semana, ¿eh?